Es el año 1962. Y en esta ciudad, Barcelona, gana el premio Biblioteca Breve un jovencísimo escritor peruano. Había presentado al certamen su novela inédita Los Impostores. Cuando el libro se lanzó al año siguiente, salió con el título de La ciudad y los perros. Esta es la edición. Mario Vargas Llosa, quien solo había publicado hasta ese entonces sus cuentos, reunidos bajo el título de Los Jefes. Hablando de cuentos, en 1962, también otro escritor de América Latina publicaba los suyos en México. Edición de la Universidad de Veracruz. Salió el libro Los funerales de la mamá grande, de Gabriel García Márquez. Y en Perú, en 1962, también se publican dos libros de cuentos que son clásicos entrañables. Hablo de Los Ermitaños, de Antonio Gálvez Ronceros, que publicó en Lima la Difusora Cultural Peruana, con dibujo del autor en la cubierta, y La Agonía de Razuñiti, de José María Arguedas, que publicó Camino del Hombre. Estos dos títulos son la razón de nuestra edición de aniversarios literarios. Sean bienvenidos y bienvenidas. Pues bien, toca recordar brevemente quiénes son Antonio, quiénes son José María. Antonio Gálvez Ronceros, lo sabemos, nació en Chincha en 1932 y desde acá le mando un abrazo inmenso porque está viendo la transmisión. Es escritor y profesor. Es uno de los grandes narradores de nuestra literatura, autor de libros clásicos como Monólogo de las Tinieblas y la novela Perro con poeta en la taberna. Por su parte, José María Arguedas nació en Andahuaylas en 1911. Su vida se acaba por propia mano en 1969. Escritor, profesor, etnólogo, de quien tenemos novelas fundamentales de la lengua en español, como Los ríos profundos y El zorro de arriba y El zorro de abajo. Ellos son las razones de este aniversario literario, en su tercera edición. Recuerden que la primera edición de este programa especial fue en abril desde París, dedicado a Trilce por los 100 años de esta publicación, poemario de César Vallejo. La segunda edición de los aniversarios literarios fue el mes anterior y estuvo dedicado ya no a un poemario, sino a una novela, Sangama, de Arturo D. Hernández. Hemos sido un poemario, hemos sido una novela, ahora celebramos el cuento peruano. Y para ello comenzaremos hablando de Antonio Gálvez Ronceros. Les cuento algo. Antonio Gálvez Ronceros fue mi profesor en San Marcos. Él me llamaba ingeniero porque yo había abandonado la carrera de ingeniería civil en la uni y me incorporaba a estudiar literatura. En la Facultad de Letras, con 120 cachimbos, ahí estaba Antonio, enseñándonos, por supuesto, el curso de lengua. Los ejemplos, quien ha sido alumno de Antonio Gálvez Ronceros sabe que él escribía cuentos incompletos a veces para desafiar nuestra creatividad y nuestro manejo del idioma. Yo tengo varias anécdotas con Antonio y no quiero aburrirlos con ello. Solamente una para mí muy especial. En el año 2019, yo estaba entre Barcelona y Buenos Aires y me escribieron de parte de Antonio para proponerme presentar la novela de Antonio en su tierra, ir con él a Chincha a presentar Perro con poeta en la taberna, que publicaba la gente amiga de la Escuela de Edición de Lima. Yo tenía un fin de semana libre y dije que sí, por supuesto. Llegué a Lima, sábado en la mañana, el auto, ir a Chincha, presentar el libro con Antonio, comer como se debe, tomarse unos vinitos y regresar a la capital para volar al día siguiente. Es que eso es lo que se merece Antonio, por lo menos, y este programa especial está servido para hablar de un libro en especial de Antonio. Pero antes, que sea Antonio mismo quien nos cuente sobre Los Ermitaños. El video es una gentileza de Juan Miguel Martans, que nos aprobó y nos cedió el uso, y la Escuela de Edición de Lima, que también ha publicado una edición muy reciente del libro mencionado. Vamos. 5 libros de cuentos, y Los Ermitaños fue el primero, ahora reeditado. Los personajes de Los Ermitaños son campesinos. Estos personajes están inspirados
en los campesinos de la provincia costeña de Chincha, situada a 200 kilómetros al sur de la ciudad de Lima. Los asuntos de los ermitaños son situaciones problemáticas propias de la vida cotidiana, en la que son rasgos notables el habla de los personajes y el humor. Los ermitaños contiene uno de los cuentos más notables de los que he escrito, el cuento Joche, hipocorístico del nombre José. A diferencia de los del mismo volumen, Joche es un cuento trágico. Yo tengo el gusto ahora de un reencuentro muy querido. Para hablar sobre Antonio Gálvez Ronceros hemos invitado al escritor Mario Suárez Simich, a quien estoy leyendo en estos días además. Mario, un fortísimo abrazo, no a Lima, sino a Huancayo, que estás en casa de otro amigo querido como Sandro Bocio. Como Sandro Bocio, exactamente. Muchas gracias a ti por invitarme, muchas gracias a Petroperú por la iniciativa y a tus órdenes, mi estimado Juanma, cuando quieras. Como tú te has convertido también en autor de literatura policial, yo voy a leer tus generales de ley como corresponden para la gran audiencia. Mario Suárez es escritor y un investigador fundamental de la narrativa histórica latinoamericana y en español en general. Estudió literatura en la Universidad San Marcos y organizó el Congreso de Escritores Peruanos de Madrid. Ha publicado 3 novelas, léanse las 3: El paraíso del arcángel San Miguel, El tiempo que muere en nuestros brazos y El carnaval de los espíritus. Está por salir un conjunto de relatos históricos suyo titulado Atrapado en el juego de Dios. Mario, la primera pregunta: ¿cómo es tu vínculo con Antonio Gálvez Ronceros? ¿Fuiste su alumno igual que yo? Fui alumno igual que él y después de ser profesor de lengua, de ser mi profesor de lengua, él hizo lo que yo llamo la dupla de oro de la literatura peruana con Pepe Bravo en el famoso taller, ¿no? En el famoso taller del repertorio bibliográfico. Entonces, tuve la suerte de que me aceptara como alguien que se acercaba a él para que le enseñara un poco del oficio, ¿no? Y el maestro Gálvez, pues fue extremadamente generoso y me enseñó mucho de lo que yo sé, ¿no? Y en los viejos talleres, en las viejas, ¿te acuerdas las viejas chabolas que había en el camino del de letras hacia derecho? Pues en esos cafetines pasábamos horas, sobre todo con Cristian Fernández, y nos corregía los cuentos, nos daba consejos y aprendimos muchos de él, ¿no? Qué generoso, Antonio, es verdad. Pero tú has puesto algo en especial y me permite entrar a los ermitaños. Si bien en los ermitaños estamos frente a un ámbito rural, personajes que son campesinos y que reproducen el habla de entonces, hay una constante en la literatura de Antonio que está en los ermitaños, más hay otros tópicos, y es el humor. Uno habla con Antonio y Antonio es socarrón. Y entonces hay que andar con un dominio distinto porque él te lleva a niveles de lengua donde el humor te lleva a sonreír y a reflexionar. ¿Cómo funciona el humor en Antonio Gálvez Ronceros, el creador, el escritor? Él es una especie de ironía, de cruel ironía, pero que busca, ¿no?, en la última instancia, arrancarte una sonrisa, ¿no? Y quienes conocemos a Antonio sabe que después de decir las cosas serias, ¿no?, gira la cabeza a un costado y se ríe, ¿no? Entonces, ese gesto que a él lo retrata es el humor que él maneja. Lo dice serio, puede parecer molesto, pero al final gira la cabeza a un lado y sonríe, ¿no? Entonces, eso es fundamental, y es fundamental también en el sentido de la crítica. Es decir, la crítica, que es también una de las bases, la crítica social que implica su narrativa, siempre está apoyado en el humor, ¿no? Claro que sí.
por eso es que ese humor tiene que ser sarcástico, pero que te da esa satisfacción que da el humor crítico, ¿no? Entonces yo Claro que pienso que sí. eso es perenne de toda su obra, ¿no? Ahora, hay algo que también está en la mayoría de sus relatos, y es esta recreación del habla del campesino que se inspira en la Chincha de la cual él procede. ¿Cómo tú percibes ese manejo del lenguaje de alguien que tiene aparte un español tan delicioso, y cómo lo atraviesa y lo interfiere para poder darnos esta riqueza, esta forma de verdad que nos dan sus personajes? Uno está asistiendo a algo que sucede y que sucediendo es persuasivo y aparte, pues, magnético. Exacto, sí. Antes de entrar de lleno en la respuesta, hay que también poner en contacto a los ermitaños, que es de los libros que descubren universos. La narrativa peruana anterior a la 80, ¿no? Yo lo he sostenido en algunos trabajos académicos, se iba produciendo por el género cuento y por elementos que incorporaban universos desconocidos a lo que era la hegemonía de Lima, ¿no? Entonces hay muchos cuentos desde esa generación hasta los últimos, como por ejemplo Sukan Wayne, ¿no? Con Tramo Final, que en pleno 80 nos descubre el mundo chino, ¿no? Entonces, es uno de los contextos de análisis de los ermitaños es ese, ¿no? Para eso, evidentemente, el lenguaje es fundamental, porque el retrato de ese universo, ¿no? Hay que hacerlo y lo construye sobre un lenguaje y sobre unos diálogos y una forma de cómo los personajes reconstruidos ven la realidad, ¿no? Y si es necesario, ¿no? Usar inclusive el lenguaje infantil como en Joche, ¿no? Inclusive en Joche, la visión de los campesinos de esa zona, de los niños campesinos, también está retratado, de la misma manera que su visión retrata la realidad, ¿no? En ese contexto, Mario, permíteme para la audiencia que nos sigue, recordarles que Los Ermitaños tiene 7 relatos. Joche debe ser uno de esos cuentos que no puede faltar en una antología del cuento peruano. Es un cuento extraordinario y, a diferencia de los otros, marcado por cierto nivel trágico. Y entonces nos muestra también Los Ermitaños ese diverso nivel de tratamiento de lo humano que tiene Antonio desde su sensibilidad. Tú bien apuntaba a la crítica social, apuntábamos el humor, no hemos entrado todavía a la profundidad del habla, pero luego está todo este abanico de emociones y sentimientos que uno puede acceder a la literatura de Antonio Galvez Ronceros y en Los Ermitaños. Ahora, he visto un detallito, Mario, permíteme, la fascinación de fetiche del libro. Agarraste un ejemplar. ¿Tú tienes la primera edición de Los Ermitaños? Tengo la primera edición de Los Ermitaños firmada por el maestro, y cuando no había ediciones y no se podía conseguir, él encontró un libro que estaba sin tapa, sin carátula, e hizo el encuadernamiento, ¿no? Y me lo regaló. Qué bonito. Yo lo guardo con mucho cariño. Tengo todas las ediciones de Los Ermitaños, pero esta la guardo con especial cariño y la leo, o sea, con especial cariño, ¿no? Una cosa que hablábamos, mi querido Mario, y más adelante ustedes sabrán, querida audiencia, que tenemos a otros 2 invitados, que es Mauro Mamani, y tendremos a María Cristina Secchi más adelante, pero algo que hablábamos ya de antemano, Mario, es viviendo fuera, yo instalado en Barcelona, qué difícil es acceder a la literatura peruana, nuestros clásicos, Edgar Rovira Martínez, Miguel Gutiérrez, Pilar Dugui, Antonio Galvez Ronceros. Y yo recordaba una anécdota importante en la cual el Congreso que hicimos mención hace un rato permitió la presencia de tal vez 500 libros peruanos en la Biblioteca Nacional. ¿Podrías contarnos un poco para también poner en contexto la tarea que hay que hacer para la presencia del libro peruano fuera de nuestras fronteras?
Sí, sí, bueno, ya sabemos que básicamente estamos dominados por las transnacionales de la cultura, ¿no? Que funcionan por sus intereses. Y una de las cosas, uno de los objetivos o una de las cosas que queríamos hacer los que organizamos el Congreso era romper esa hegemonía, esa falsa hegemonía, ¿no? Y hicimos el Congreso con muy pocos recursos. El asunto se salió de cauce para bien. Nosotros pensábamos tener 20, 25 anteriores, llegamos a tener ciento y tantos. Entonces, algunos vinieron con sus cuentas, otros vinieron invitados, a otros se les dio almuerzo. Hicimos lo que repartimos peces y panes para hacerlo, no peces y panes, y se hizo el milagro. Entonces, yo lo único que pedí como cuota de inscripción, digamos, eran 5 libros publicados entre el año del Congreso, que era 1980 y 2005, creo, si mal no recuerdo, el Congreso. El Congreso 2006, ¿verdad? 2006, sí, 2006, 2005 no lo tengo. Sí. Entonces, era eso. Y esa era, digamos, la cuota de inscripción. Entonces llegamos a juntar cerca de 500 libros, los cuales Libro peruano. en grupos de 10 con la cinta blanquerroja de Perú, con su moñito y todo. Y pedimos audiencia, o pedimos que nos recibiera la directora. Así que salió la directora, y en la sala de estar habían 3 mesas, estas de roble grande, de más o menos 2 metros de diámetro, redondas, ¿no? Y ahí estaban todos los libros. Entonces, cuando salió la directora, miró los libros, se dio la vuelta, llamó, dijeron que pidió que abrieran un salón grande, porque éramos como 50 los que fuimos. Nos paseó por la biblioteca mientras abrían el salón, mandó a comprar vino, empanadillas y todas esas cosas, y nos dijo, perdónenme, pero es que en la semana pasada vino un congresito de escritores argentinos, y vinieron 5 y me trajeron 10 libros. Entonces, Augusto Elmore, que era en ese tiempo el agregado cultural, y estaba en todo, la gente me dice, oye, por favor, hazme el speech que voy a hacer, que voy a darle en la biblioteca entregando los libros. Así que le escribí uno muy peruano que se titulaba Perdonen la pequeñez, ¿no? Entonces nos llevó, nos paseó, nos regaló cosas, y hay una buena cantidad de libros peruanos, ¿no? Si mal no recuerdo, por ejemplo, Mario Guevara llevó hasta el último número de su famosa revista Siete Culebras, ¿no? Sí, o sea, hasta eso está en la biblioteca, o sea, que hay más o menos 500 o 600 libros de narrativa peruana. En la Biblioteca Nacional de España, quien está en Madrid ya lo sabe. Y volviendo entonces, Mario, gracias por esta mención que para mí era muy importante, volviendo a Los Ermitaños. Son 60 años de ese libro, y uno lo abre, yo volví a leerlo en digital, no tengo mi ejemplar aquí, y hay una sensación otra vez tú, y está esa sensación de frescura maravillosa de un libro al cual todavía no le hemos sacado todo lo que podemos exprimirle. ¿Qué va a encontrar un lector, una lectora que todavía no ha conocido la obra de Gálvez Ronceros en su literatura? ¿Qué más va a deslumbrarle? ¿Qué más va a tocarle entre las fibras de ese lector o lectora? Hay una cosa que también me parece que está muy presente en todos los cuentos y en general en la narrativa de Antonio, y que él, cuando nos daba estos pequeños, este pequeño maestrazgo sobre nosotros, donde se llama el oficio, él le llamaba la teoría del envilecimiento, ¿no? Yo tengo una crónica escrita para eso que no pudo salir en el momento del homenaje que se le hizo a él, ¿no? En esta crónica cuento qué es la teoría del envilecimiento, y analizo el cuento La Cena del libro, ¿no? Entonces, Antonio siempre nos decía, cuando quieres que a tu personaje le pase algo muy feo, envilécelo, hazlo malo,
mientras más malo lo hagas, más justo es lo que le pasa, ¿no? Y la cena, ¿no? Que es la historia, es la historia del hombre que maltrata a los hijos, maltrata a la mujer y quiere comer conejo y al final le dan rata y se muere. Es, digamos, la obra más representativa de esa técnica que es del maestro Antonio, que es el embellecimiento, ¿no? Es decir, el personaje muere, ¿no? Pero le pega a los niños, trata mal a la mujer, patea al perro, lo va envileciendo Antonio, ¿no? Claro. Hasta que el acto de justicia y la muerte es aceptado como el lector como un castigo merecido, ¿no? Ajá. Eso encontramos en el otro cuento, por ejemplo, también el animal está en casa, ¿no? O sea, está el patrón, el dueño de la tierra, está envilecido, ¿no? Además se hace justicia con el propio perro, el perro se apodera de él, ¿no? Y al final la muerte es justa, ¿no? Entonces, Sí. todo ese sistema también expresa el contenido social de los textos de Antonio, ¿no? Qué bueno, te agradezco mucho, Mario, estas dos o tres menciones que nos dan un panorama mucho más poderoso de la obra de Antonio. Para no agobiar tu visita a Huancayo, que tú ya que tienes agenda hoy, quiero robarte una última pregunta y tiene que ver con el ritmo, con la musicalidad en la obra de Antonio Galvez Ronceros. Es ese tipo de literatura que uno desea leer en voz alta, por la forma como el lenguaje está allí, haciendo esas cadencias tan particulares. ¿En qué sentido también nos aporta esa voluntad de estilo como maestría Antonio Galvez Ronceros? A ver, Antonio es un maestro de adaptar el lenguaje a sus personajes. O sea, si es niño, hasta los perros hablan como perros, Sí, ¿no? sí. Y eso está construido, ¿no? A base de una forma de tratar el lenguaje que es muy simple y concreta, a pesar de que él es un escritor básicamente culto, básicamente refinado, él logra convertir a sus personajes a través del lenguaje, a través de las metáforas, a través de todos los recursos literarios que él usa, ¿no? Construye un lenguaje, construye las metáforas de acuerdo al universo en el que se mueve. Tú puedes sacar de ermitaños unas 50, 100 metáforas que son de ese lugar, que están creadas por alguien que mira y que puede comparar una cosa con otra, ¿no? Entonces eso los hace terriblemente reales, ¿no? Y hace que el mensaje se fije en el lector, ¿no? Esa es, entre otras cosas, la maestría que tiene el maestro Antonio. Mario, yo te agradezco mucho. Eso último, aparte, es de una finura para precisarlo y te agradezco hacerte un tiempo en un viaje tan bonito como es ir a nuestros Andes para atendernos esta comunicación No, y encantado. recordarnos todo lo que tenemos que recordar sobre Antonio Galvez Roncero, a quien le mandamos un abrazote muy fuerte también. Maestro, un saludo. Antonio, Mario, a reencontrarnos donde sea, donde nos toque. Donde nos toque, sí, nos reencontraremos además. Claro que sí. Yo te sigo leyendo, ¿eh? Ya te Eso, cuento. ya me dirás si te gusta o no, y si no te gusta, no digas nada. Todo lo contrario, lo estoy disfrutando mucho. Mario, un gran abrazo. Un Seguimos gran con el abrazo. programa. Gracias. Y es que el programa continúa. Ya les hemos dicho, el programa va del cuento peruano remontándonos 60 años y nos hemos ido los ermitaños de Antonio Galvez Ronceros y nos remitimos también a la agonía de Razuñiti de José María Arguedas. Yo tengo la siguiente convicción. Y es que ustedes recuerden que la agonía de Razuñiti, el cuento, más allá del libro que está compuesto por un puñado de relatos,
El cuento nos lleva a pensar en el danzante de tijeras. Y yo estoy convencido de que por lo menos uno de nuestros danzantes de tijeras debería ser una personalidad de orden mundial, como lo es el argentino Julio Boca para el ballet, o el español Joaquín Cortés, célebre bailaor. Acá hay una tarea de lo público-privado para que las figuras de los danzantes de tijeras, los danzas, sean embajadores de la cultura peruana global. La primera vez que yo vi un momento básico de la danza de tijeras fue a los 19 años en el Teatro Nacional, no era en ese entonces, era el municipal. Y recuerdo la entrada del arpa, la entrada del violín y el danza ahí. Yo primero vi la danza de tijeras, 19 años, y luego leí el cuento de Arguedas. Y el cuento de Arguedas es de una inmensidad de la cual yo no tengo palabras útiles, porque para eso invité a un experto que nos dará las que corresponden. Y el experto que viene ahora es un gran amigo que también hace años no veo, y es Mauro Mamani Macedo. Él es profesor en la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de San Marcos. Además, ha sido profesor visitante en instituciones diversas de América Latina. Doctor en literatura peruana y latinoamericana, ha dictado conferencias en Colombia, en Chile, en México, Argentina y Estados Unidos. Sus libros son diversos, entre ellos Poéticas Andinas de 2009 y Sitio de la Tierra, antología del vanguardismo literario andino de 2017. Por supuesto, está su libro de 2011, José María Arguedas, Urpi, Fieru, Curi, Soncoiki. Él, Mauro Mamani, es investigador externo y miembro activo del Seminario de Investigación Permanente de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Instituto de Investigaciones Humanistas de las San Marcos. Esta universidad reconoció su labor con el Premio al Mérito Científico en el 2013 y 2019, perdón, 2013 y 2021, así que ha sido recién. Recordemos que además es un gran amigo de la casa, ganó el Premio Copia Internacional de Ensayo en 2010. Mauro, un abrazo y muchísimas gracias por sumarte a estos aniversarios literarios. Muy buenos días, hermanos, hermanas. Para mí es muy grato estar con ustedes, agradecer a las invitaciones que se ha formulado, principalmente a Petroperú por tener este espacio, por tener una persona como Juan Manuel Chávez, amigo, que tiene esta capacidad, este carisma para poder conducir y rescatar y recordar y mantener fresca la conversación de tantos autores. Amigo Mario Suárez también, que tengo la suerte de compartir con él, y todos los que estamos aquí, y ya estamos para este diálogo. Estoy aquí para lo que consideres amigo, hermano. Mauro, yo primero te agradezco, así como yo, entrarle a la relectura de la agonía de Razuñiti. Primero, para quien no se acuerde entre la audiencia, ¿quién es Razuñiti? ¿Y por qué se habla de una agonía? Primero, centremos esa idea y ahí arrancamos. Razuñiti es un danzante. Se le llama Razuñiti, pues en su traducción sería el que aplasta la nieve. Él está en trance de muerte, en agonía, porque ya el dios Guamani le ha dicho de que ya va a morir. Entonces le ha mandado a su representante, que es el cóndor, que solo lo pueden ver algunas personas que se han preparado, que tienen sensibilidad. Por ejemplo, lo pueden ver los danzantes. En ese trance está Razuñiti, el danzante de tijeras. Los danzantes en la obra de Arguedas son varios, están en varias obras, y en este está configurado como un personaje central. Se danza para no morir, se danza para que el pueblo no muera nunca. Entonces la danza siempre vence a la muerte. En ese sentido, el danzante de tijera va a continuar danzando después de su agonía y su muerte, va a danzar en su discípulo Atosaico, el que cansa el zorro. Entonces el Guamani atraviesa los dos. Un danzante de tijera siempre baila y toca sus
tijeras de acuerdo al genio de quien lo posee. Si es que es, por ejemplo, de un río, tocará como el río. Si es de un animalito pequeño, también será ese canto. Pero también si es de un animalito maldito, como por ejemplo un chúser o un pájaro malagüero, también tendrá eso. Pero también puede cantar como cantan los guamanis. En este caso, el Rasuñiti tiene dentro de él, vive en su corazón, en su cabeza, vive el dios montaña. Y el dios montaña se acerca representado como un cóndor. Mi querido Mauro, Rasuñiti es el nombre que se le asigna a Pedro Huancaire. Y Pedro tiene una esposa, las hijas, y esta danza ceremonial, agónica, como bien decías tú, se hace también frente a ellas, y está el joven discípulo. ¿Cómo funciona esta ritualidad también, esta sensación de que ocurre dentro del ámbito familiar? ¿Cómo opera aquí lo cercano, lo próximo, lo consanguíneo, los afectos en buena cuenta? Sí, es muy importante esta pregunta porque tiene que ver en qué universo se ubica. Está dentro de la casa mundo, está dentro de su habitación. Dice el narrador que es una habitación muy extensa para ser de un indio, ¿no? Pero es una habitación que tiene varios elementos interiores. Ellas, por ejemplo, están desgranando el maíz y cuando están desgranando el maíz, una de las hijas le pregunta, ¿esa es una voz, ese canto viene de la montaña o es de mi padre? La madre le corrige. Entonces dice, interrumpen su actividad. Es del padre, dice, interrumpen su actividad y entran a ver quién es. El danzante está incorporándose. La madre, la esposa, le pregunta dentro de la familiaridad, sin dramatismo, porque en la muerte no hay dramatismo, hay danza. Entonces le pregunta y le dice, ¿ya te vas a despedir? Sí. El corazón avisa. Ya puedo escuchar a la cascada de Saño, o sea, la cascada, la caída, ya puede escuchar, ya está hablando directo el guamani a su corazón. Entonces ellas se acercan y ven todo ello y les pide a las que vayan a avisar a los dos integrantes que participarían en este universo. Va a avisar al arpista, al arpista Lurucha, pero también va a avisar al violinista Pascual. Ellos llegan. Entonces, eso ya conformaría los tres elementos que están dentro del ritual de la danza de las tijeras. Las tijeras que cantan, el arpa y el violín, los tres elementos con tres artistas, uno que danza, otro que toca la arpa, otro que toca el violín. Pero también viene un grupo de gente y todos ingresan a ese universo. Y dentro de ese universo se da todo este protagonismo, esta agonía. Pero no solamente están las personas, no solamente son las personas, sino también hay varios otros seres, porque la comunidad, el concepto de algo y de comunidad en el Ande trasciende a la familia, va hacia otro universo. Por ejemplo, ¿quién está? Están las hormigas negras que trepan sobre el árbol de lambras, ese árbol que, no obstante, está seco, todavía dice que exhala su perfume. Ese acto de exhala su perfume está dando cuenta de que después de muerto todavía se puede extender la vida. Y está enfrentando a la imagen de las hormigas negras. Pero también está en esa habitación, está el sol, que cae primero como fuego intenso sobre el piso donde va a danzar el danzante de tijera. Pero también hay otros animales. Por ejemplo, está el cuy. Sale el cuy, mira a todos los que están ahí y de pronto da un silbido. Ese silbido dentro del contexto andino da cuenta de que viene la muerte, se acerca la muerte. Mire, todos estos alimentos. Pero también está con su silencio. Están con su silencio, están las gallinas. ¿Por qué todo está? Dice el narrador, se pregunta. ¿Y ellas también sabrán de esto? Por supuesto que lo saben. Por supuesto que sienten. Por eso que están en silencio, el espacio próximo que es el corral, los animalitos que están en silencio. Y también están en silencio los seres del espacio lejano. Todo ese silencio, toda esa oscuridad, pero también toda esa luz, esa estrecha luz que cae del sol,
que sigue el ritmo de la danza, está presente. Frente a ellos está todo eso. Hay algo muy importante allí, hay algo muy importante. Algunos pueden conocerlo al danzante, ¿no? Pueden verlo pueden ver al guamani, que son los mayores. Dentro de la familia, la madre lo puede ver. Le pregunta a la hija si lo puede ver. No lo puede ver. Ah, todavía no tienes fuerza, le dice, todavía no está preparada. No le pregunta a la hijita, a la menor, no le pregunta. Pero hay algo importante cuando se da ahí. Lo que va a ocurrir es de que ya al final, ya de la agonía, ya cuando está en trance de muerte, ya al final de la agonía, al final, entonces la hija menor le entra una fuerza, un impulso violento de cantar, como ella cantaba junto al río en medio de las flores de retama de ambos lados. No puede, se contiene ella, pero después nuevamente sigue danzando y vuelve con ese impulso, hasta que al final dice, ya murió. Y ella dice, no muerto. La niña, la hija menor, jajayas, sigue danzando. Esa potencia, esa sensibilidad hace que declare de que el danzante nunca muere, como lo dice Lurucha, cuando le aclara y le dice, cóndor necesita de paloma, paloma también necesita de cóndor. Cóndor es el dios, paloma es el danzante que representa el pueblo es paloma, es pueblo paloma, inmortal, como el guamani. Mi querido Mauro, te agradezco primero la generosidad de todo este análisis y abrirnos el cuento, la agonía de Rasuñitin. Tú has hecho mención al final de uno de los pasajes que a mí siempre me ha conmovido de este cuento, y tiene que ver con el de la hija menor. Permíteme leer el párrafo para nuestra audiencia, para entrar en materia otro detallito que tú nos has permitido conocer. Dice Arguedas lo siguiente, o dice el narrador del cuento lo siguiente: a la hija menor le atacó el ansia de cantar algo. Estaba agitada, pero como los demás, en actitud solemne, quiso cantar porque vio que los dedos de su padre, que aún tocaban las tijeras, iban agotándose, que iban a helarse, y el rayo de sol se había retirado casi hasta el techo. El padre tocaba las tijeras, revoleándolas un poco en la sombra fuerte que había en el suelo. Una de las cosas que a mí me ocurrió en la primera lectura y en las múltiples lecturas es que no hay forma de quedarse indiferente ante la agonía de Rasuñiti. Es un cuento que apela poderosamente en quien lee, y como ocurre con la hija menor que se siente en el ansia de cantar, uno tiene que salir corriendo a hacer algo, a no quedarse inmóvil. ¿Cómo debemos reencontrarnos con Arguedas? ¿Qué más podríamos aprovechar de lo que nos deja su literatura en general, Mauro, y este cuento en particular, para que nuestra audiencia tenga esta cartografía para sus búsquedas literarias? Hay muchos acercamientos, muchos caminos que nos conducen al Taita Arguedas. En este cuento en particular, uno ingresa como es ingresar a un pueblo, que es ingresar a un tiempo. Ingresa con todo su imaginario. Por ejemplo, ingresa cómo uno debe tratar al maíz, cómo el maíz se desgrana y se guarda después para alimentarse. También puede ver cómo el maíz es sustancia para hacer al hombre. Por eso le dice a Lurucha, el guamani me ha dicho que tú eres de maíz blanco, es sustancia, es hacedora de hombres, como dirían los hombres de maíz, ¿no? Hace la sustancia. Pero también el maíz es ofrenda. Hay un ritual. Por eso es que cuando va a morir le pide a la esposa, vaya a que baje los tipis, que bajen los maíces selectos, ese maíz que se guarda para la semilla, ese mejor maíz que se cuelga de las hojas, es decir, las mazorcas trenzadas en el techo o en los corredores, lo baja ella ceremonialmente. Y es el maíz que cuando muere, la hija lo ha abrazado, lo trae y lo pone sobre el suelo. Es importante ver todo este juego, todo este imaginario, cómo nos está hablando a distintas personas, con mucho acierto, a propósito de los caminos. Nos dice, por ejemplo, Martín Leanja, un gran amigo, hermano, nos dice que dos posibilidades habría allí.
alguien que pueda ver un cuento maravilloso, mágico, y otro que pueda hablar directamente y reconocerlo como cierto, cada una de las cosas que hay allí. Por ejemplo, ¿cómo entender de que hay una sombra? Si su rostro está ya casi ya detenido, encajado, ¿cómo entender de que hay una sombra que crece, que crece? Ah, la palabra sombra, la palabra llanto, en el quechua, en el mundo andino, significa ánimo, significa alma, significa fuerza, significa aliento. En ese sentido, cuando crece la sombra, mientras el rostro se fija, nos da a conocer de que está creciendo el espíritu. Y en ese sentido, es importante también entrar a un camino que tiene que ver que desde lo social, desde la literatura, se puede formular cuestionamientos. Por ejemplo, uno que apuntó el maestro Cornejo Polán, quien decía que era el más bello cuento de todos los que había escrito Arguedas. Él anotaba lo siguiente a propósito del Incarri, a propósito del Incarri, porque dice, está en muerte, la muerte lo hace escuchar, dice, que hace escuchar todo. También lo que ha hecho los caballos, lo que ha pisado, sí, lo que pisa los caballos también ha hecho. Y lo que ha matado, sí, va a crecer y va a comer, el Dios está creciendo, va a crecer y va a comer su ojo del caballo. Y la hermana mayor, al que le salpicó su suciedad, entonces le dice, y no a los ojos del patrón, no. Y le dice en ese relato, le dice, no, porque el patrón sin el caballo es excremento de borrego, ¿no? Cuando uno ve las palabras, solo para ver las comparaciones, solo para ver comparaciones. En 1962 también se publica Tupac Amaru Kamachtaitanchis Mejayitaki, a nuestro padre creador, ¿no? En 1962 también se publica El Ángel Caído, estos 3 textos, uno de poesía, uno de un ensayo y un rap y este cuento, ¿no? Esos 3 textos solo para poder, pero también en 1962 una satisfacción para Arguedas porque ese año recibe por segunda vez el premio Ricardo Palma para la novela El Sexto que se publicó un año antes, ¿no? Entonces, ¿qué hay en Tupac Amaru? Dice, nos miran a los runas, a nuestros indios, nos miran, a nuestros hermanos, nos miran como excremento de caballo, dice. Pero cuando va a calificar al gamonal, le dice, que son excremento de borrego. Hasta el excremento es pequeño para calificar a ellos. Entonces, miren, todo lo que hay allí, entonces, ¿qué dice? Eso le está diciendo para dar cuenta y convocar la idea de que está creciendo, ¿quién? El Incarri, el Dios que crece bajo la tierra, el Dios que está creando todo ese universo. Y eso es que surge a propósito de la muerte de Atahualpa, ¿no? Como una respuesta. Y después, al final del cuento, ya cuando va a morir, se fija en la hija y le dice, Dios está creciendo, matará al caballo, que simboliza precisamente a un sistema de explotación, a un sistema gamoralista, a un sistema de mucho poder. Y en eso quiero hacer un puentecito, en eso quiero hacer una chaca. El caballo que atropella y mata a Joche, que empieza su muerte con Joche, es el mismo caballo que salpica la suciedad de la hija de Rasuñiti. Entonces siempre es un caballo, siempre es el poder. Entonces el caballo no es cualquier animal, los poderosos son simbolizados en un animal. ¿Cuántas veces? Cuenta un hacendado, cuenta lo siguiente, dice, un día invadieron, ¿y sabe lo que hicieron estos indios cuando han invadido? No me hicieron nada a mí, absolutamente nada no me han hecho. Pero mire lo que han hecho estos indios. Han agarrado el toro y lo han matado y se lo han comido. El toro, en un libro hermoso que se llama El Taita y el toro simboliza ¿a quién? Simboliza al poder, como el caballo, como el perro, el lebrel, todos estos seres. Entonces, ese que ataca a Joche es el mismo que ataca también acá, porque las mismas estructuras, hay la hacienda, hay los jóvenes, para recordar un poco a los escoleros, con todo eso, hay los jóvenes, ¿no? Los jóvenes que de 11 años, en el caso de Joche, este cuento tan tierno, ¿no? Que es el que van a trabajar a la hacienda, ¿no? Entonces, pero también se entra con el mundo maravilloso del conocimiento, por qué vías nos puede llegar. Entonces son cuentos que nos llenan de ternura, pero también nos arden como
el lomo del cóndor que está ardiendo como fuego en su espalda. Mauro, yo te agradezco, además de la disquisición sobre Rasuñiti, este puente que da circularidad al programa y terminar recordando Joche de Antonio Gálvez Roncero. Yo solamente agradecer la gentileza de hacerte un tiempo en esta mediodía de Lima. Aquí ya son las 6:47 de la tarde. En Barcelona está allí el brillo solar cambiando. Estamos a 26 grados, que imagino que ustedes están invernales. Yo te mando un abrazo muy cálido y la gratitud del programa y de la audiencia, a ti y a Mario por habernos acompañado y hacer este homenaje que correspondía. No, muy agradecido más bien a ti, Juan, muy agradecido, hermano, que existan estos espacios para poder conversar sobre una personalidad tan alta, de gran estatura como José María Arguedas, que siempre está como Rasuñiti, no deja de hablarnos, no deja de extender su magisterio. Sus libros continúan vivos, como su pensamiento, como su palabra, como ese río que nos golpea, siempre. Un abrazo. Un abrazo y este programa continúa. Le llamamos aniversarios literarios y hemos decidido que esté dedicado al cuento peruano y por lo tanto nos parecía muy valioso buscar a una experta internacional, extranjera, que pudiera hablarnos un poco del cuento peruano en la actualidad. Y esa no puede ser otra que María Cristina Secchi. María Cristina es profesora en la Universidad de Cagliari y traductora. Ella es doctora en Filología Hispánica por la Universidad Autónoma de Madrid y ha traducido a Juan Villoro, Marco Antonio Campos, entre otros. Entre sus libros destacan El autorretrato literario de Frida Kahlo, que publicó la Universidad Nacional Autónoma de México hace una década, pero a la vez María Cristina Secchi coordina el Seminario Permanente de Estudios Lingüísticos y Literarios sobre América Latina y el Caribe de la referida Universidad de Cagliari, Aulas Abiertas. Además, es la artífice de Lejos, que es una compilación de cuentos peruanos traducidos al italiano. Y entonces tendremos ahora a María Cristina Secchi para hablar del cuento peruano reciente y cómo está operando en la mirada de alguien que se encarga de sus traducciones. Pues bien, lo prometido. Tenemos con nosotros ahora a María Cristina Secchi, traductora italiana y docente universitaria, que nos entrega la más reciente traducción de cuento peruano a una lengua distinta, por supuesto. Aquí hablamos del italiano. Y eso encaja perfecto en ese programa especial dedicado a dos pilares del cuento peruano y al cuento peruano en general, porque nos da una mirada contemporánea, que es lo que queríamos pedirle a María Cristina. María Cristina, muchísimas gracias por atender a nuestro llamado. Gracias a ustedes por la invitación. Es un gran gusto poder estar acá. Lo primero, la selección del cuento peruano se titula Lejos. Por obvias razones pensaría uno que la distancia entre Italia y el Perú, que son 12.000 o más kilómetros, sea la razón. Pero tal vez hay algo más. Cuéntanos primero desde el título. Perfecto, muchísimas gracias otra vez. Entonces, sí, la idea de reunir todos los cuentos bajo este título surgió porque durante la pandemia, decimos, cuando hice un poco la selección de los cuentos, me di cuenta, así conversando con los autores y contigo también, ¿no? Conversamos, que casi todos los autores vivían lejos, ¿no?, del propio Perú o tenían una experiencia, ¿no?, de esa lejanía, tanto en su propia familia o en la vivencia, ¿no?, del momento. Entonces se habían movido de su país o se habían movido y habían regresado, ¿no?, porque no siempre la distancia se vive solamente en el momento de que tú te estás moviendo de tu país, sino que también cuando regresas. Y entonces ha sido un poco la característica, ¿no?, de esta generación. Los autores son todos nacidos entre años 70 y años 80, ¿no? Las antologías, como tú sabes, son unas antologías que están adentro de un proyecto con la editorial que se llama Gran Vía, que aunque su nombre, ¿no?, se va más hacia
España en realidad da un grandísimo espacio a la literatura hispanoamericana. Y esta colección de cuentos quiere, perdón, quiere dar, la colección se llama Dédalos, ¿no? Porque justo es irse por ahí, por las calles de América Latina, en diferentes países, y ofrecer una panorámica al público italiano, ¿no? De cuentos. Y este año, bueno, salió, bueno, fue preparado a lo largo de 2 años, la antología sobre los cuentos peruanos, justo lejos. Y ha sido sumamente interesante escuchar las voces de los autores hablar sobre migración. Los italianos, bueno, somos igual una población migrante, ¿no? Pero quizás nos falta como una historia más recién, o nos falta reconocer de forma más recién nuestra historia de migración. Entonces, marcar, ¿no? esta cuestión de alguna forma recupera algo, como cuando uno lee siempre quiere recuperar algo de lo propio también, ¿no? Y sobre todo, si quien estoy leyendo es un autor que eso, geográficamente, yo pongo lejos de mí, pero si reconozco algo mío, pues ya estoy ahí, ¿no? Ya estoy ahí adentro. En esta experiencia, querida María Cristina, yo imagino que estos cuentos que llaman tu atención, que nos remite a lo lejos y a lo migrante, están determinados también por el hecho de ser peruanos. Permíteme el paréntesis. La primera vez que yo salí del Perú, todavía no era mayor de edad, salí con un primo a Buenos Aires en un bus que hacía la ruta durante 4 días, en el Ormeño, ruta por Chile. Iba con mi pasaporte guinda, que remite a nuestra peruanidad, y siempre he pensado desde esa horrible experiencia aduanera y migratoria que tuve en esos años de ir por tierra, que no es lo mismo andarse con un pasaporte de sudamericano del sur que andarse con un pasaporte europeo. No sé si en tu visión de la narrativa del cuento peruano contemporáneo de este margen también está esa impronta de ser peruano a la hora de emigrar y cómo eso nos determina unas formas de miedo, unas formas de temeridad u otras maneras o tópicos que se puedan comentar. Sí, o también una forma de gran determinación, porque esa capacidad de autodeterminarse a partir también, claro, de una historia que no se puede negar, ¿no? O de una dificultad que también no se puede negar, pero la fuerza que devuelve también la vivencia, que no es vivencia solamente de algo que siempre es simple, es normal, ¿no? En nuestra vida cotidiana, lo que nos cuesta, al final le damos casi un mayor valor, ¿no? Le damos un cierto valor. Y entonces esa capacidad también de determinarse, de voluntad, entonces de moverse en el mundo con su propia historia, porque esto siempre sale, no se pierde en los cuentos, esta capacidad de un respiro internacional que está dado también por la experiencia migrante, este respiro, ¿no? Amplio, pero sin nunca perder lo propio, es algo muy peculiar del cuento peruano. Y bueno, si me permites también citar a Arguedas, ¿no? Que bueno, lo están celebrando. Claro. Para nosotros, mira, en Cerdeña, donde yo me encuentro, y a partir del cual obviamente pienso en los proyectos, Egelson estuvo, ¿no? Sí. Egelson, que fue, bueno, Arguedas fue su maestro, estuvo acá en Cerdeña, pasó un largo rato, hicieron una estancia, tenía como una casa taller. Entonces, la forma también de recibir, yo digo en mi región, pero también a nivel nacional, esa dimensión, ¿no? De lo propio peruano que se vuelve internacional y por supuesto va también con esa dificultad, ¿no? Pero le da peso, le da determinación. Bonito lo que dices y gracias por recordarme además Cerdeña, mi mente me lleva a Cosima, por ejemplo, de Gracia de Leda y mucho más. Fuera de ello, hemos hablado de Arguedas, has mencionado a Egelson, y es verdad que nuestros referentes de lo peruano
del siglo XX estaban más marcados por la escritura de hombres, no por la escritura hecha por mujeres. Sí. Esto es un paradigma que cambia. Cuando uno se acerca lejos, la antología del cuento peruano, ya tenemos esos referentes de voces escritas, de relatos escritos por mujeres, que va creciendo en corpus y en variedad. ¿Eso también te ha sido gratificante? ¿Cómo ha sido esa experiencia de encontrarte con las escritoras peruanas? Sí, en el volumen hay varias mujeres, ¿no? Y es un tema que ha salido. Y la verdad es una atención y un cuidado que la editorial y su editora, que se llama Annalisa Proietti, junto, decimos conmigo que he pensado esta colección, tenemos siempre. Es decir, tener cierto equilibrio, darle cierto espacio. En el diálogo con las autrices y los autores, ¿no?, peruanos, durante, les digo, la pandemia, porque eso también me gustó, la posibilidad de encontrar el espacio, de escribirnos, de comunicar y encontrar también personas siempre disponibles al diálogo. Fíjate que este punto salió y salió todavía como algo un poco que se puede todavía desarrollar mejor. Es decir, seguramente han cambiado tantas cosas, hay un mayor espacio, ¿no?, de la mujer en las letras, pero por lo que yo también entendí, por lo que pude escuchar, por ejemplo, los autores de esta generación se han formado sobre todo sobre autores masculinos. Entonces, falta quizás esa etapa, ¿no?, de poder formarse como autores leyendo también a propias autrices de su propio país, ¿no? Quizás falte todavía este pasaje, pero se ve una gran creatividad, una gran presencia, siempre igual, marcado por el internacional. Es como se está equilibrando, ¿no?, muy, muy bien. Y esto en general, en las antologías que tenemos, es un punto que buscamos cuidar. Pero claro, un poco en todo el mundo sigue teniendo un poquito más de espacio siempre el autor hombre, ¿no? Todavía yo creo que todo el mundo tiene que darle ese espacio. Sí, sin duda, María Cristina. Y aprovechando tu generosidad en las respuestas, María Cristina Secchi, otra cuestión que a mí me importa preguntarte es cómo la experiencia de traducir autores y autoras peruanos que, si bien viven la mayoría lejos o vivimos lejos de la tierra, igual estamos impregnados de un español que nos remite a nuestra tierra de origen. Cuando mi traductora al italiano, por ejemplo, se encargaba de algunos ensayos míos, había palabras que le daban mucha batalla en la medida que no pertenecen al ámbito del español internacional. ¿Cómo ha sido también la experiencia de encontrarte con esta lengua española que siendo de muchos territorios por nuestra migración, también nos remite a ese mundo andino que es el peruano en buena cuenta? Siempre es una aventura, una pasión y siempre es un desafío, ¿no? Es decir, traducir y en todas las variantes, ¿no?, del español americano. Yo realmente me ocupo siempre de literatura hispanoamericana cuando estoy trabajando sobre una variante, decimos, una variante que no conozco, que no manejo tanto, busco antes que todo leer, busco contactos. En este caso, en el caso de Perú, un querido amigo que es también docente, profesor, Ricardo Badini, que es un peruanista que está en nuestro departamento en la Universidad de Cagliari, ha sido de gran ayuda. Pero yo siempre lo que digo es, y lo digo también a los estudiantes que trabajan y que serán los futuros traductores, ¿no? Tú sabes, también tengo una tesista de maestría que está trabajando tu texto. Yo siempre le digo, bueno, uno de molestar lo menos posible a los autores y el otro es que se resuelve. Es decir, el traductor lo que tiene que tener es su propia lengua. Si yo no tengo la capacidad de devolver al italiano, ¿no?, esa dimensión, esa característica, esa palabra, pero no en su significado literal, ¿no? Si yo no manejo, si no tengo esa posesión de mi idioma, eso es el gran problema. Lo demás se resuelve. Hoy tenemos un montón de medios. Claro, el traductor de hace
también 20 años, ¿no? Sin irnos lejos, tenían además los diccionarios, era más difícil comunicarse. Hoy en día tienes la posibilidad de entender. Entonces, en ese caso no hay excusas, ¿no? Puedes entender cuál es el problema, si hay algún... Y buscar devolver, buscar dejar, ¿no? Ese carácter, entonces buscar dejar ese carácter, en este caso andino, entonces alguna palabra que por ahí te devuelva, no tanto el sentido, porque por el contexto de la frase tú entiendes el sentido de esa palabra, pero también como lector tú estás ahí. Mira, Calvino decía que traducir es la mejor manera de leer, ¿no? Y es eso, cuando tú empiezas a traducir y entonces el texto lo tienes que abrir de algunas formas, ¿no? En todas sus partes y estás leyendo. Entonces tú estás al mismo lugar de donde se encontrará también el lector que va a tener ese libro, ¿no? Entre sus manos. Y en eso tienes que pensar. Los problemas, las palabras que no entiendes, ahí las frases, lo puedes resolver. Claro. Me has hecho acordar, querida María Cristina, una comida con tu colega Gianpaolo Proni, y hablábamos sobre Humberto Eco y el libro Decir casi lo mismo, ese tratado tan suyo de traducción. Así que el hablar contigo hoy tenía que ver con, primero, agradecer y valorar que desde Italia se esté mirando el cuento peruano contemporáneo, y mirando significa también poniéndolo a disposición de una comunidad de 60 millones de hablantes y lectores y mucho más, lo cual ya es valioso, es importante para nosotros como peruanos. Pero también tener la oportunidad de tu mirada desde fuera y desde cerca, desde ese aspecto que tienes a nuestra lengua y a nuestras letras, para poder mirarnos también a través de tu propio enfoque. María Cristina, solamente agradecerte la gentileza, felicitar el libro y que siga circulando por todos lados, por supuesto. Muchísimas gracias a ustedes. El libro sigue circulando, está en todas las ferias del libro en Italia, tiene una muy buena promoción, tiene muy buenas reseñas y esto también ayuda un poco el trabajo de todos, ¿no? De quién está promoviendo el libro, de los autores y todo. Entonces, muchísimas gracias a ustedes también por invitarme hoy aquí. Un abrazote y seguimos en contacto. Gracias. Todo dar. Gracias. Y un abrazo. Y hasta pronto.